Sí, perfecto. ¿Escucha? Sí, que se escucha. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Vamos a dar el tema de lesión renal aguda por enfermedad SARS-CoV-2. Somos Pablo y Héctor. Bueno, como hemos visto, durante esta pandemia hemos percatado de que hay un aumento en la incidencia de lesión renal aguda en aquellos pacientes que están asociados a enfermedad por SARS-CoV-2. Esto tiene la particularidad de que puede estar asociado a las comorbilidades del paciente, pero incluso se ha visto en aquellos pacientes que no tienen ninguna comorbilidad. También se ha visto esta asociación de lesión renal aguda en pacientes con COVID. Entonces ahorita vamos a abordar un poco los factores de riesgo, la epidemiología, y vamos a ver el mecanismo fisiopatológico de la lesión renal aguda por COVID. Okay. Bueno, y de la epidemiología, en la revisión que hemos hecho de algunos artículos acerca de lesión renal aguda y SARS-CoV-2, pues en general los estudios o la forma en la que se ha abordado para la epidemiología, o sea, realizar el diagnóstico en estos pacientes, ha sido pues la clasificación propuesta por la CADIGO en el consenso del 2021. Aunque no se toman todos los... la bibliografía la pusimos hasta el final de la presentación, doctor. Bueno. Entonces, se utiliza esta clasificación propuesta por el consenso. Principalmente se utilizaron la medición de la creatinina sérica. Se ha registrado la lesión renal aguda en 30 hasta el 50% de los pacientes hospitalizados, y esta cantidad aumenta en los pacientes que son ingresados a la unidad de cuidados intensivos. Estos estudios fueron principalmente en Estados Unidos y en Europa, y se registran estas dos de 28.6% de pacientes que lo presentan. En China se vio que llegan hasta el 5.5% de los casos de lesión renal aguda. En cuanto a la unidad de cuidados intensivos, a nivel mundial se reporta que de 29% tienen la lesión renal aguda, y de ellos el 78% son pacientes que requieren intubación orotraqueal. Y para esto, el 20% de los pacientes que tienen estas lesiones y están en la unidad de cuidados intensivos, el 20% llegan a requerir en algún momento terapia de la sustitución de la función renal. Las limitaciones que se mencionan en los estudios es el hecho de que únicamente se tome en cuenta la elevación de la creatinina sérica para realizar el diagnóstico. Y en cuanto al inicio de la pandemia y conforme se ha ido desarrollando y mejorando los tratamientos y el abordaje de los pacientes, se reporta que desde el 2020 ha habido una baja desde el 40% hasta el 27%. Todo esto asociado a los cambios en el manejo del paciente. Y por estadios se ha reportado en un estudio en hospitales de Nueva York que tomó en cuenta de 3.854 pacientes, con un 39.9% de pacientes con lesión renal aguda. Por estadios, la lesión renal aguda en estadio 1 se reportó del 42.7%, la lesión en grado 2 del 21.8% y la lesión en grado 3 del 35.5%. Uno de los estudios que incluimos para esta clase fue un estudio que se realizó de incidencia en lesión renal aguda en pacientes con COVID. Fue realizado en hospitales de Nueva York, que incluían 5.449 pacientes. De estos, el 36.6% desarrolló lesión renal aguda, y donde vimos mayor número de pacientes fue en lesión renal aguda estadio 1, AKIN 1, y en lesión renal aguda estadio 3, el AKIN 3, en un 46.5% y en un 31.1%. De estos, aproximadamente el 14.3% requirieron terapia sustitutiva de la función renal, y un 89.7% fue de aquellos pacientes que estaban con apoyo mecánico ventilatorio.
También observamos que desarrollaron la lesión renal aguda en las primeras 24 horas de ingreso hospitalario y en las primeras 24 horas de la ventilación mecánica. En el ingreso hospitalario, lo podemos observar en esta gráfica, que en el día 1 fue cuando se observó la mayor incidencia de lesión renal aguda. Día 1 y día 8 es donde tenemos el mayor número de pacientes que desarrollaron lesión renal aguda. Eso de admisión hospitalaria. Mientras que cuando está asociada ya a la ventilación mecánica, ronda sobre el día 1 de ventilación mecánica el mayor número de pacientes que se observan con lesión renal aguda. Y aquí podemos observar algunas de las limitaciones que nos había comentado Pablo del abordaje y del diagnóstico de los pacientes con lesión renal aguda, porque muchos estudios se basaron únicamente en la elevación de la creatinina. Y sin embargo, podemos observar que la lesión de la creatinina ya ocurre en niveles más avanzados, con mayor disminución de la tasa del filtrado glomerular. Entonces, por eso hubo una limitación de los estudios, porque la tasa de filtrado glomerular ya puede estar, como vemos en esta diapositiva, rondando los 50 mililitros o un poco menos, y apenas podemos ir observando la elevación de la creatinina. Sin embargo, podemos abordarlo mediante otros estudios como biomarcadores o proteinuria o la existencia de hematuria, que nos pudieran estar hablando de una lesión inicial, de lesión renal aguda. Sí, doctor. Pues, bueno, y en cuanto a los factores de riesgo que se mencionan en los estudios para que los pacientes desarrollen una lesión renal aguda, se vio de forma muy importante un antecedente de enfermedad renal crónica con un hazard ratio de 2.52 en pacientes con una estimación de la tasa de filtración glomerular menor de 20 mililitros minuto. Entonces sí es importante el antecedente, ¿no? También pacientes conscientes de alguna enfermedad crónica degenerativa como diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica. Se vio importante la edad, que tuvieran algún otro tipo de enfermedad cardiovascular, que tuvieran un índice de masa, corporal alto y genética, que también se ha visto predisposición genética, algún estadio o estado de inmunosupresión y que tuviesen tabaquismo activo. Otros factores que contribuyen al desarrollo de la lesión renal son varios factores que pues tienen que ver con el desarrollo de la fisiopatología, que sería una lesión tubular aguda que se ha visto en pacientes con COVID, que pues se ha visto que se ve la contribución de una patología inflamatoria regional a nivel tubular, que puede haber infección viral directa o invasión de las células, sobre todo del túbulo, que puede haber un síndrome compartimental renal, que puede haber daño por hipoxia o hipoperfusión renal, por nefrotoxicidad, que ya también podría verse con el tratamiento y el abordaje del paciente, y que se puede desarrollar rhabdomiólisis. También tiene un factor vascular, en el cual vamos a ver en la fisiopatología también que puede haber una endotelitis o un daño endotelial dado por COVID, que puede contribuir a la lesión renal aguda, y un estado protrombótico con el desarrollo de microtrombosis o una microangiopatía trombótica. También puede haber, aunque no es lo más común, que hagan lesiones glomerulares. Se menciona que lo más típico es que haya una lesión tubular. Sin embargo, la lesión glomerular puede darse y puede haber una glomerulopatía colapsante y una glomerulonefritis o una glomerulonefritis. En cuanto a la lesión intersticial, puede haber nefritis intersticial aguda y edema intersticial, dado por la infección del virus. Otro de los factores de riesgo que podemos observar es de acuerdo a los criterios de admisión del paciente. Podemos hablar del grado de severidad de la infección por SARS-CoV-2.
el grado de viremia, el grado también de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y los marcadores de mal pronóstico como son la linfopenia o marcadores de inflamación elevados. Esto junto con, podemos tener en estadios iniciales de deshidratación que nos pudiera llevar a una hipovolemia y algunos factores de riesgo ya propiamente durante la hospitalización, como es el uso de fármacos o antibióticos que normalmente a veces son un poco nefrotóxicos, o el uso de vasopresores. La ventilación mecánica también juega un papel importante en aquellos pacientes que tenemos con un PIB alto y el balance hídrico, como en estadios iniciales, donde el paciente pudiera tener fiebre, que pudiera desarrollar un estado de deshidratación y generar un estado de hipovolemia. Ok. Bueno, y ahora pasando a propiamente cómo se da la lesión renal aguda en un paciente infectado por SARS-CoV-2, tenemos que pues hay varias formas o varios mecanismos por los cuales pueden darse la lesión renal aguda. Este puede ser por una inflamación local y o sistémica al mismo tiempo. Se habla de un tropismo renal que pudiese tener el virus como tal, SARS-CoV-2. Sin embargo, es controversial aún, pero sí está propuesto y se ha visto en algunos modelos animales que sí hay como tal, pues partículas virales o virus que se han visto en muestras de biopsias incluso. Y esto sobre todo por la presencia de los receptores de angiotensina que están, pueden estar ubicados en las células tubulares renales o incluso en los podocitos. Y es por lo que se habla que puede existir un daño viral directo en esas células de las células tubulares o incluso en los podocitos. Bueno, también otro mecanismo por el cual se puede dar la lesión renal aguda es por una respuesta inmune como tal, o sea, que pueda haber una infiltración inmunológica que puede dar la lesión de forma pues indirecta. Asimismo puede haber lesión endotelial, activación de las cascadas de recoagulación y activación de los ejes renina-angiotensina-aldosterona que van a afectar de forma directa otras variables que van a dañar el riñón de forma aguda. Hay algunos factores no específicos que son los que ya habíamos mencionado en las diapositivas anteriores, que son los vistos en pacientes pues, más graves o en unidades más críticas, como lo son el uso de la ventilación mecánica, que pasen periodos largos de hipoxia o hipotensión, que haya una caída del gasto cardíaco y el uso de agentes nefrotóxicos. Entonces, aquí en la imagen podemos observar cómo la fisiopatología de la lesión renal aguda por COVID es multifactorial. Podemos tener el daño directo propiamente del virus en las células tubulares o incluso en las células de podocitos. Y esto nos pudiera causar un daño glomerular o el daño endotelial con la consecuente activación o inflamación y activación del complemento y la propiamente patología del virus que nos lleva a la formación de microtrombosis y a una coagulopatía. También están involucrados efectos indirectos, como por ejemplo en los primeros estadios de la fase sintomática de, de la infección por SARS-CoV-2, donde pudiéramos tener, por ejemplo, la presencia de fiebre, diarrea, que nos pudiera llevar a un estado de deshidratación con hipovolemia, y esto nos pudiera propiciar el daño renal. Es por eso que tenemos que tener en cuenta un buen manejo de fluidos. También los pacientes que están bajo ventilación mecánica, pues hay mayores pérdidas insensibles y aquellos que tenemos con un PIB alto, pues pudieran llevar a un aumento de la presión intratorácica y nos pudiera disminuir el flujo a nivel renal. El uso también de medicamentos o sustancias nefrotóxicas y se habla también de la comunicación existente entre órganos, por ejemplo, entre pulmón y riñón. Y esto con ciertos factores de señalización, como pudieran ser las citocinas proinflamatorias o los Damage Associated Molecular Patterns o los, las, ¿cómo se dice? Son los PAMPs y DAMPs. Sí, los PAMPs y los DAMPs que nos pudieran efectuar la comunicación entre los distintos órganos y esto nos puede ocasionar más inflamación, activación de complemento, daño endotelial y favorecer la coagulopatía.
oxigenación, este. Y bueno, aquí pues vemos un poco más detallado cómo puede haber un daño a nivel del lado izquierdo, pues de la unidad del pulmón, que serían los alvéolos, con la participación muy importante de las citocinas inflamatorias, de los interferones. Lo vamos a explicar más ampliamente en las siguientes diapositivas, sin embargo, pues este es una ilustración en la cual pues de forma más general vemos el actuar o el mecanismo de acción del sistema inmune en el daño de tanto pulmón, a nivel pulmonar como a nivel renal. Ajá, patógeno. Ajá. Sí. Gracias, doctor. Bueno, en cuanto a fisiopatología, ya ahondando más un poco en este tema, o sea, ya un poco más explicado, no tanto con el diagrama. Histológicamente, se habla de que pues, podemos observar un daño tubular agudo, el cual es el más común y está asociado a pacientes con una patología mucho más grave. Se habla de que pudiese haber una necrosis tubular focal aguda leve al inicio de la patología o por este tropismo renal que se ha propuesto. Y creo que está hablando alguien. ¿Hay alguien aquí? Puede haber daño glomerular, lesión endotelial y, como habíamos mencionado antes, una microangiopatía trombótica, que es más en el paciente que está no crítico, pero sí hospitalizado. Así es como se ha visto estas lesiones, o se han comportado. De la detección viral, hemos visto que se han realizado estudios post-mortem en pacientes con esta infección. No todos los pacientes en los estudios tuvieron detección de partículas o genes virales. Sin embargo, sí hubo detección en algunos pacientes que se vio el gen E y o partículas de RNA viral subgenómico. En pacientes con lesión renal aguda sí se demostró la RNA viral hasta en el 72% de los pacientes y sin lesión renal aguda únicamente en el 43% de los pacientes. Sí se ha demostrado y se ha visto una capacidad de replicación dentro de las células renales en el epitelio tubular, sobre todo, y se han identificado partículas virales en muestras de orina, las cuales, se mencionan en los artículos, no deberían de filtrarse de una forma pues común o normal, y que sí nos habla también de que el filtro está dañado y que como tal la capacidad tubular funcional está dañada o comprometida. De la glomerulopatía colapsante, que es la otra forma en la que se pudiese presentar una lesión renal aguda, ocurre en pacientes con enfermedad de COVID-19, pero en pacientes que no están en un estadio severo y están más como por síntomas respiratorios. Se ha asociado algún genotipo de APOL1 como alto riesgo de desarrollar la lesión renal aguda y sobre todo la glomerulopatía colapsante. Y también se ha visto una prevalencia más alta en pacientes de raza negra. Se ha relacionado fisiopatológicamente con otros agentes virales y se ha visto que también hay lesión en los podocitos por una disrupción por autofagia y una homeostasis alterada a nivel mitocondrial. En cuanto a la lesión endotelial y los factores de coagulación que se mencionaron antes, como microangiopatía trombótica y el daño endotelial, se han reportado en pacientes con SARS-CoV-2 que hay una trombosis macrovascular y microvascular en varios órganos, no únicamente a nivel renal. En cuanto al contexto de esta infección, se ha visto como mal pronóstico. Se ha demostrado la afección directa de las células endoteliales y esto lo podemos ver, o sea, asociado a elevación de marcadores de lesión endotelial, donde pudieron verse elevados selectina E, P, y CAM1, el factor de von Willebrand y AC2. La elevación de las plaquetas, también se ha visto elevación de la trombomodulina, baja de la trombomodulina más bien soluble, y elevación de los elementos solubles o depósitos tisulares de proteínas del complemento, donde hemos visto a nivel o solubles en suero del factor 5 activado, C5 activado, y del C5b
a C9. Y a nivel tisular o en los tejidos se ha visto del C5b al C9 y el CD4, que se han visto a nivel pulmonar y renal principalmente. De la inflamación microvascular, lo que hemos podido o ver en los artículos en la revisión es que puede haber activación directa de las células endoteliales y que puede haber por liberación de patrones moleculares asociados a daño, que son los DAMPs, de células que presentan necrosis. Y esto va a provocar eventualmente la vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y aumento de una actividad protrombótica, activación del complemento, como lo hemos mencionado anteriormente, y unión con las plaquetas directamente por la vía del receptor de angiotensina 2, que provoca una activación y una inmunotrombosis, es decir, trombosis asociada únicamente a la actividad inmunógena. Puede haber, o se ha demostrado que hay autoanticuerpos protrombóticos circulantes que actúan con los fosfolípidos y con proteínas de unión a fosfolípidos, que se han asociado directamente a una baja de la tasa de filtrado glomerular y provocación de la activación endotelial con el consecuente resultante estado protrombótico. Está en el regreso. De la respuesta inmune, se ha visto en la revisión que tiene que ver o se ha visto alteraciones de la inmunidad humoral hablando de inmunosenescencia. Esto provoca estas alteraciones a nivel humoral y de forma adaptativa o en la inmunidad adaptativa. Se caracteriza por el inflammaging, que es una inflamación continua de bajo grado que se asocia a una respuesta inmune anómala de las células T con producción de anticuerpos. Explica parcialmente la mortalidad elevada en los pacientes de mayor edad y en pacientes que tengan una comorbilidad en la cual el aclaramiento viral se vea afectado. Hay aumento de la liberación de citocinas en los pacientes quimiosinas, hay mayor daño endotelial y un estado protrombótico pues de alguna forma más marcado. Y en cuanto a la inflamación, tenemos que hay pues el aumento de la liberación de los mediadores inflamatorios, como el factor de necrosis tumoral, que pueden causar un daño renal directo por unión a sus receptores, ya sea a nivel tubular o endotelial, provocando toda la cascada que hemos mencionado anteriormente. En cuanto a estos marcadores de inflamación, el interferón se ha visto que se ve suprimido por SARS-CoV-2 en la liberación de interferón. Se ha visto que niveles menores a 1 picogramo sobre mililitro se han asociado a mayor severidad de la enfermedad en comparación con niveles que van desde 1 hasta 60 picogramos. Autoanticuerpos que van contra el interferón tipo 1 se han visto en pacientes con SARS-CoV-2 y que el interferón es un mediador de la lesión renal que tiene efecto en las células parietales epiteliales y hasta en los podocitos. Puede haber pérdida de los podocitos asociada a este interferón alfa, que hay una promoción de la glomerulosclerosis asociada más bien a interferón beta y una relación nuevamente con el genotipo mencionado anteriormente, APOL1, que lo clasifica como alto riesgo. Del complemento se ha visto una asociación directa con la lesión endotelial y la disfunción de las mismas con activación de la cascada de coagulación. Y se ha visto que con este complejo de C5a con su receptor en el endotelio provoca un aumento del factor tisular con una pérdida de la trombomodulina. Esto en las células tubulares renales provoca una metilación genética en una zona de senescencia, promueve la progresión a enfermedad renal crónica por un proceso profibrótico. Y aquí se habla también de los pacientes que pues pudiesen quedar con un daño renal posterior a la infección por SARS-CoV-2. Sin embargo, apenas fue propuesto. No se menciona que esté como 100% aclarado este mecanismo, pero que pudiera ser. Hay exocitosis de la selectina P y formación de multímeros de factor de von Willebrand ultra largos, así se mencionan, con lo cual va a haber un aumento de la adhesión plaquetaria y su agregación.
por lo que nuevamente se promueve el estado protrombótico. Y pues ya mencionado anteriormente, de la inmunidad adaptativa se caracteriza por una linfopenia, que ya hemos visto muy marcada en algunos pacientes, depresión de eosinófilos, baja de las células dendríticas plasmáticas, que son una fuente de liberación de interferón alfa, y también baja de los natural killers. En cuanto a la supresión, hay una supresión del factor nuclear relacionado con factor eritroide, que es el NRF2. Este regula la actividad oxidante en cuanto a la respuesta a un estimulante oxidante, que en estas infecciones se mantiene suprimido por una asociación a la proteína CAP1, que es inactivada por el estrés celular. Y con esta supresión conlleva un aumento de la lesión isquémica y nefrotóxica. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor actividad más bien oxidante y no antioxidante, que se va a ver suprimida. De la inmunidad humoral, hay autoanticuerpos que ya habíamos mencionado anteriormente contra la enzima convertidora de angiotensina, provocan lesiones similares o tipo vasculitis posteriores a una fase temprana de la infección, a la adquisición de la infección. Esto pues nuevamente va a hacer una activación del complemento, daño endotelial, daño renal y pues una patología que es angiocéntrica. De cuanto al síndrome de tormenta de citocinas, se vio que los niveles de interleucina 6 se han visto desde 7.9 hasta 283 picogramos mililitro, y que pues evidentemente están elevados también los factores que promueven toda la tormenta de citocinas. Del sistema renina-angiotensina y su interacción con los receptores, se propone el KIM1 como un receptor alternativo en cuanto a la entrada del virus a las células tubulares, no únicamente este receptor anteriormente mencionado, o sea que sí tiene otra forma de afectar directamente o a tener este tropismo renal. La expresión del gen de este receptor de las metaloproteinasas también es esencial para esta entrada viral y la lesión consecuente, y se provoca un descenso de este receptor de la enzima, que provoca un aumento de la angiotensina 2 con sus efectos sistémicos. Y bueno, dentro del abordaje y diagnóstico, podemos evaluar la función renal en estadios iniciales, como habíamos visto al principio, y no esperarnos únicamente hasta la elevación de la creatinina, aunque sí para un diagnóstico de acuerdo a los criterios de lesión renal aguda, acá digo, pues sí toma en cuenta los valores de creatinina o la disminución en los flujos urinarios, pero podemos observar en estadios iniciales la presencia de proteinuria, porque se ha reportado hasta en 44 o hasta un 80% en pacientes que empiezan con daño renal por esa afectación propiamente del virus a nivel glomerular. Podemos encontrar la presencia de proteinuria. Y eso en un examen general de orina, pues podemos observar más de una cruz o más de 30 miligramos en un examen general de orina. Asimismo, hematuria podemos encontrar hasta en un 36% de los pacientes que empiezan con daño renal. Y también lo podemos observar en un examen general de orina. Y más del 50% de los pacientes que todavía no cumplen definición de lesión renal aguda, pues van a presentar en estadios iniciales lo que es la hematuria y la presencia de proteinuria. Puede ser que se habla hasta un 70% de los pacientes. En aquellos pacientes en los que se ha realizado biopsia para demostrar el daño renal propiamente hecho por el virus, se ha observado que existe una afectación tubular hasta en un 66.7%, pero en aquellos pacientes críticos, mientras que la afectación glomerular se ha observado en aquellos pacientes que están hospitalizados, pero no son pacientes críticos. Podemos usar el uso de marcadores de lesión renal. Estos no están validados específicamente en COVID, pero han demostrado cierta utilidad. Podemos, como el N-gal o el inhibidor tisular unitario de metaloproteinasas 2, o la proteína 7 de unión al factor de crecimiento similar a la insulina. Son ciertos marcadores de lesión renal que podemos utilizar para
demostrar estadios iniciales de lesión renal aguda. Y bueno, dentro del diagnóstico, de los criterios que digo de lesión renal aguda, se va a definir como un aumento de la creatinina en 0.3 miligramos sobre decilitro en las primeras 48 horas, o un aumento de la creatinina sérica 1.5 veces el valor inicial de la creatinina basal, y esto que haya ocurrido en los 7 días anteriores. Esto es relacionado con el aumento de la creatinina, pero también con la disminución de los flujos urinarios podemos hacer el diagnóstico de lesión renal aguda y una disminución del volumen de orina de una UKH de 0.5, menor a 0.5 durante 6 horas, pues ya nos está hablando de un estadio inicial de lesión renal aguda. Se dividen en 3 estadios, de acuerdo a estadio 1, 2 y 3. Estadio 1 con un aumento de la creatinina basal de 1.5 hasta 1.9 veces y aumento más de 0.3 miligramos sobre decilitro en las 48 horas, como ya habíamos visto. O una disminución en los flujos urinarios menor a una UKH de 0.5 por 6 a 12 horas. Un estadio 2 nos habla de un incremento de la creatinina basal de 2 hasta 2.9 veces, o una UKH menor a 0.5 por más de 12 horas, perdón. Y en estadios 3, que puede ser un aumento de la creatinina basal de 3 veces o más, o encontrar creatininas séricas por arriba de 4. Y en los flujos urinarios, una UKH de 0.3 por más de 24 horas, o la presencia de anuria por más de 12 horas. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, o mencionar que también los nuevos consensos o las nuevas definiciones nos tienen y que guardan una estrecha relación con lo mencionado anteriormente de los hallazgos de los pacientes, ya sea con la hematuria y la proteína marcada, que se menciona que es de bajo peso molecular versus la albuminuria, o sea que sería, o nos hablaría más de un daño tubular, que es lo que ya hemos descrito como lo más prevalente en la lesión por SARS-CoV-2. Entonces, algunos pacientes no entrarían en los criterios y por la definición estarían en una enfermedad renal aguda más que en una lesión renal aguda. Sin embargo, todo esto pues guarda una relación o tiene una importancia en cuanto al inicio del manejo, primero del abordaje y luego del manejo del paciente para evitar la progresión del daño renal. Entonces, pues podemos tener criterios funcionales, que son los que ya hemos mencionado anteriormente, con la elevación de la creatinina sérica o disminución de los flujos urinarios, o criterios estructurales, donde podemos tener marcadores de daño renal, como la albuminuria, la hematuria o hasta una piuria en algunas enfermedades. Sin embargo, recordemos que esta imagen es tomada del artículo sobre lesión renal aguda general, no es específica de pacientes COVID. Entonces, pues, por ejemplo, piuria que queda descartado y la albuminuria pues no es tan prevalente, pero sí habría una proteinuria que se marca de bajo peso molecular. Y esto tiene que ver con la temporalidad. Por ejemplo, se habla de lesión renal aguda con una duración de 7 días, mientras que podemos hablar de enfermedad renal aguda con una duración mayor de 7 días, pero menor de 3 meses. Cuando es mayor de 3 meses, pues ya estamos hablando de una enfermedad renal crónica. En lesión renal aguda, eh, eh, podemos encontrar los criterios que vimos anteriormente, pero no encontramos criterios estructurales que sí podemos encontrar ya en una enfermedad renal aguda, mayor de 7 días, pero menor de 3 meses. Ya podemos encontrar criterios estructurales casi similarmente, muy parecido a los criterios estructurales que encontramos en la definición de enfermedad renal crónica, pero con una temporalidad todavía menor de 3 meses. Esto puede progresar hacia enfermedad renal crónica o puede recuperar la función de la tasa de filtración glomerular. Aquí es lo que veíamos, de que puede haber las complicaciones, pues puede haber daño, una disminución en la tasa de filtrado glomerular y un daño renal agudo. Esto nos puede propiciar a una recuperación de la función renal, o
complicaciones hasta la misma muerte. Y podemos observar los desenlaces funcionales con una tasa de filtrado glomerular reducida que pueden quedar los pacientes o con una progresión hacia enfermedad renal crónica. Es por eso que se habla que durante el seguimiento de los pacientes que desarrollan lesión renal aguda, es conveniente seguir dando un seguimiento en los siguientes 2 a 3 meses para valorar el estado de la función renal y la tasa de filtrado glomerular. Bueno, aquí pues igualmente ilustrando lo mismo sobre la temporalidad en cuanto a la lesión renal aguda y la enfermedad renal aguda y con los diferentes estadios ya propuestos por nuevas clasificaciones o nuevos consensos. Y pues lo que se ha propuesto como que puede haber una recuperación temprana o tardía o una progresión, ¿no? Dependiendo de la enfermedad y pues de cuánto haya progresado la misma y del daño que quede en los pacientes. Sin embargo, no se ha visto, o lo único que se ha visto recomendado en cuanto a SARS-CoV-2 es llevar un seguimiento del paciente, ya que pues no está bien visto, por lo menos en la revisión que realizamos, que sea completamente seguro que queden con un daño renal ya para una lesión renal crónica, una enfermedad renal crónica. Sin embargo, si se ha propuesto pues este modelo fibrótico o profibrótico que pudiese dejar a los pacientes ya con una enfermedad renal crónica y un daño pues permanente. Y la nueva definición que nos había mencionado Pablo eh, es con presencia o no, presencia o ausencia de biomarcadores. Podemos tener un estadio inicial en donde aún no hay elevación de la creatinina de más de 0.3, pero con biomarcadores positivos, ese puede ser un estadio inicial 1S, o cuando ya hay propiamente elevación de la creatinina en menos de 48 horas de más de 0.3 miligramos sobre decilitro, o un aumento de la creatinina basal más de 1.5 veces hasta 1.9 veces, con la presencia o ausencia de biomarcadores. Podemos clasificarla en 1A y 1B dependiendo de la presencia de biomarcadores. En 1B sería la presencia positiva de estos biomarcadores y 1A es una presencia negativa. Asimismo, el estadio 2, que es la elevación de la creatinina basal más de 2 veces hasta 2.9, la creatinina basal, la podemos subdividir en un estadio 2A o 2B, 2A con biomarcadores negativos y 2B con biomarcadores positivos. Lo mismo pasa en el estadio 3 con la elevación de la creatinina más de 3 veces la creatinina basal, o que pudiéramos encontrar una creatinina mayor a 4 miligramos sobre decilitro, o la disminución de los flujos urinarios de una UKH menor a 0.3 por más de 24 horas, o la presencia de anuria por más de 12 horas. También se subdivide en la presencia o ausencia de biomarcadores, en un estadio 3A con biomarcadores negativos y en un estadio 3B con la presencia de biomarcadores positivos. Bueno, con con lo que acabamos de ver en cuanto a la nueva definición propuesta de lesión renal aguda, pues vemos que los estudios anteriores mencionados en cuanto a epidemiología y de pacientes que desarrollan o no lesión renal aguda por la infección SARS-CoV-2, pues algunos pacientes no van a tener el diagnóstico, aunque pudiesen llenar alguno de los criterios dentro de esta nueva definición propuesta. Entonces vemos claramente la limitante mencionada al inicio de los estudios que reportaban cierta prevalencia y, bueno, cierta incidencia en cuanto a la lesión renal aguda de los pacientes, tanto críticos como los pacientes no críticos, pero sí hospitalizados por infección secundaria SARS-CoV-2. Entonces, aquí tenemos nuevamente para la evaluación de los pacientes que podemos tener tanto una progresión como un descenso en cuanto a los estadios de la lesión renal aguda y que pues lo que tenemos que hacer realmente es estar continuamente abordando a nuestro paciente, ya si tiene o no el diagnóstico de la lesión renal aguda, ya que los pacientes, pues como lo hemos visto ya en área COVID todos, pues van evolucionando y son pacientes pues muy dinámicos, de pronto pueden estar muy estables, de pronto pueden irse empeorando, entonces lo que hay que ir haciendo es mantenerlos con una vigilancia activa y ver que pues lo ideal sería llegar nuevamente a una resolución de la lesión renal aguda y evitando que pues progresen de un estadio a otro
pues para evitar el deterioro del paciente. Y bueno, dentro del tratamiento, se habla de que no hay recomendaciones específicas para el manejo de lesión renal aguda propiamente por SARS-CoV-2, pero podemos seguir las mismas recomendaciones que se hablan en las guías que digo sobre lesión renal aguda. Incluso podemos, ahorita, cuando están asociadas a SARS-CoV-2, podemos tener estrategias para mejorar la oxigenación, tener a los pacientes siempre dentro de parámetros de protección alveolar, evitar el uso o si es muy necesario, el uso de nefrotóxicos o cuando ya se encuentren en estadios de lesión renal, pues ajustarlo a la tasa de filtrado glomerular. Hay que mejorar el estado hemodinámico y la perfusión tisular del paciente y podemos hacernos uso de estos marcadores de lesión renal como para tener un diagnóstico antes de que exista la elevación de la creatinina. Bueno, y también hablando del tratamiento, tiene que haber un monitoreo hemodinámico frecuente, ya hablando de manejo de líquidos para evitar la progresión de la lesión renal aguda. Se habla de que el uso de cristaloides balanceados es mejor para la expansión del volumen en una forma inicial. Esto fue por el estudio SMART mencionado en los artículos que se revisaron para esta presentación. Se relaciona este uso de cristales balanceados con una baja de la necesidad de la terapia de reemplazo de la función renal, de una baja de la disfunción renal persistente y baja de la mortalidad en adultos, tanto críticos como no críticos y postquirúrgicos. Se habla de limitar el uso de nefrotóxicos y monitorear estos medicamentos cuando sean absolutamente necesarios. Asimismo, pues muchos de ellos, pues hacerles un ajuste en cuanto a la tasa de filtración glomerular o de la función renal. El monitoreo de la glucemia y el uso de un esquema de reducción para pacientes que tengan alto riesgo o pacientes, por ejemplo, que sean diabéticos. El reajuste, como lo mencioné anteriormente, de la dosis de fármacos por cada uno por la función renal. Y nutricionalmente, pues las recomendaciones que son, pues, dentro del modelo básico del paciente crítico, que es el preferido por la vía enteral, y mencionándose que no se contraindica por una posición prono. En cuanto al aporte proteico, se habla que debe de buscarse un incremento gradual de proteína de su consumo de 1.3 hasta 1.5 gramos por kilogramo día, necesitando de 1 a 1.5 gramos kilogramo en pacientes que están en una terapia de reemplazo renal, está de forma intermitente, y hasta 1.7 nos podemos ir en pacientes que estén en una terapia continua. Y en lo que nos dijo Pablo, de que la posición prona no contraindica la nutrición enteral, es muy importante porque hemos visto muchas veces ahorita en el área COVID de que a veces porque el paciente está en prono o que hay residuos de 100 o de 150, ya no le pasan el aporte por vía enteral al paciente y pues cuando no está contraindicado tener al paciente en posición prono o un residuo, únicamente cuando el residuo pues ya esté mayor de 500, ahí sí podríamos contraindicarlo, pero si no, podemos usar uso de procinéticos y la posición prono pues no nos va a contraindicar la nutrición enteral. Bueno, en cuanto a la terapia o el uso de la terapia de la sustitución de la función renal, la indicación es que todo depende de la necesidad y del estadio clínico del paciente. No se basa su necesidad en el grado de lesión renal aguda que tenga, sino más bien en cómo se encuentra el paciente, ¿no? Se habla del manejo de un volumen en cuanto a los pacientes con hipoxemia, eh, de alteraciones metabólicas pudiesen afectar la vida del paciente, como la uremia, y alteraciones ácido-base, como una acidosis refractaria o una hipercalemia que ya no se da tratamiento por una baja importante de la función renal. De la colocación del catéter, se habla que lo mejor pues, es guiado por ultrasonido. Sin embargo, esto pues todo dependiendo del el expertise que haya en el centro y de los medios que se tengan, que se tengan disponibles para abordar al paciente. Todo depende de las necesidades y recursos ofertados por el centro. Y pues en pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 28, se prefiere un acceso yugular
ya que tiene, o sea, ha visto con una menor tasa de infecciones y, que es mejor del lado derecho. Se recomienda el uso de la hemodiálisis o de la hemodiafiltración venovenosa de forma continua, ya que esto baja el riesgo de los estados protrombóticos en cuanto al uso de la terapia de la función renal. O también se ha visto que también se puede utilizar diálisis peritoneal, también, aunque no fuese lo mejor, lo más efectivo. Ahorita vamos a ver pros y contras de los diferentes modelos de diálisis, tomando en cuenta incluso la terapia dialítica peritoneal. La dosificación en las metas siempre tiene que estar individualizada al paciente, pero cuando siempre se va a utilizar, bueno, se prefiere el uso de terapia de la función sustitutiva de la función renal continua, porque encontramos la mayoría de los pacientes que son pacientes críticos y pacientes con inestabilidad hemodinámica, entonces se va a preferir el uso de la terapia continua y puede estar ajustado a una dosis prescrita de 25 hasta 30 mililitros kilo hora. Esto también depende y tiene que estar individualizado a los pacientes porque, como hemos visto, hay muchos pacientes que están con inestabilidad hemodinámica, que los tenemos con doble vasopresor o hasta triple vasopresor y que no toleran esta dosis prescrita de hemodiálisis. La hemodiálisis intermitente se realiza un mínimo de 3 veces por semana, pero también es individualizado a cada paciente o también podemos hacer uso de la diálisis peritoneal. Esto de acuerdo a la disponibilidad de cada centro. Lo que hemos visto aquí en el centro médico es el uso de la terapia de reemplazo renal continua, sobre todo en los pacientes que tenemos con inestabilidad hemodinámica. Bueno, en cuanto a las modalidades de la diálisis y sus recomendaciones, de forma muy importante aquí a mencionar es pues el uso de la anticoagulación, ya que se recomienda en todos los casos, a menos de que esté contraindicado en cada paciente. Y pues también se habla de que la velocidad con la que va a pasar en cuanto al filtrado, etcétera, pues tiene mucho, guarda mucha relación con el uso de anticoagulantes. Hay diversas estrategias que se pueden proponer para mantener al paciente pues conectado a la máquina y que este no pase por un estado protrombótico en cuanto a en medio de la terapia dialítica, que sería el uso de citrato regional en cuanto a la máquina, el uso de heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. Y en cuanto a las recomendaciones, tenemos lo que se había mencionado, ¿no? Un flujo o un radio de flujo que vaya desde 20 hasta los 25 mililitros kilo hora, que pudiese ser como el límite inferior para pues, que fuera efectiva y que los pacientes no se vayan a descompensar o vayan a pasar por episodios importantes de hipotensión o lleguen a un choque. En cuanto a la interrupción, porque hemos visto muchos pacientes que no toleran a lo mejor una terapia tan abrasiva como serían las diálisis, se puede cambiar de modalidad o reducir las sesiones por ya sea la inestabilidad del paciente o que pueda ocurrir una coagulación dentro del circuito, por lo que pues sí se necesita una buena estrategia anticoagulante. Aquí hemos visto que utilizan la heparina no fraccionada, sobre todo por la lesión por COVID, por el mismo estado protrombótico, propiamente propiciado por el virus, que luego se pueden observar muchos coágulos dentro de la terapia dialítica y se prefiere el uso de heparinas no fraccionadas y la conexión veno-venosa que había comentado Pablo anteriormente para disminuir la presencia de coágulos durante la terapia de reemplazo renal. Y bueno, dentro de la hemodiálisis, vemos que la terapia de reemplazo renal continua nos puede ayudar a llevar a un control ácido-base o de solutos del paciente y es menos probable que exacerbe la inestabilidad hemodinámica del paciente. Nos permite fácilmente llevar al paciente a balances negativos y disminuir toda la sobrecarga de volumen que podemos observar en los pacientes, llevándolos a balances negativos. Esto sin exacerbar la inestabilidad hemodinámica.
cuando se usa terapia de hemodiálisis intermitente, pues sí nos permite mayores flujos sanguíneos, pero esto nos puede llevar a que tengan menos riesgo de presencia de coágulos durante la terapia de función sustitutiva de la función renal, pero pues, esto nos puede llevar a una mayor inestabilidad del paciente. Entonces, por eso se prefiere a la terapia continua, aunque hay mayor riesgo de presencia de coágulos, pero nos podemos hacer uso de heparina no fraccionada durante la sesión de hemodiálisis. Sí, y en cuanto al uso de la diálisis peritoneal, sí se habla que pudiese tener un rol importante. Sin embargo, pues aquí en el área COVID pues no nos ha tocado ver pacientes que utilicen o que se les haya propuesto una terapia dialítica de tipo peritoneal. Sin embargo, se habla de pues, que tiene un acceso pues un tanto más, tiene una alta disponibilidad. No necesitas o no te tienes que preocupar por problemas de que vaya a coagularse el circuito o bajar los flujos. No requieres como tal un acceso venoso y es menos probable que el paciente pase por un periodo de inestabilidad hemodinámica y pues no necesitas tanto equipo o tanto personal para operar en esta modalidad. Sin embargo, pues tenemos aquí una de las contraindicaciones, una imposibilidad de pasar por esto, que son pacientes que pues ocupan una posición prono para mantener, como maniobra de ventilación, entonces para estos pacientes no se puede. Riesgo de que los catéteres disfuncionen o que incluso pueda haber un riesgo mayor de infecciones nosocomiales por esto. Y pues no existe en algunos centros pues protocolos adecuados para que técnicamente sea posible hacer este tipo de terapia. Además de que pues sí necesitas, aunque sea una terapia pues de cierto modo vista como más sencilla, sí requieres de personal capacitado para poder realizar este tipo de terapias. Y bueno, dentro de los artículos que revisamos se habla de una terapia tipo purificación extracorpórea, que pues lo que trata de hacer o de lo que se menciona en los artículos es que te ayude a depurar ya sea desde material viral hasta los productos de la inflamación sistémica, que son los que hemos visto que pues provocan los daños. Sin embargo, pues no tiene como una validez ni se ha visto pues relacionada con mejoría significativa en los pacientes, como una infección por SARS-CoV-2, por lo que pues únicamente queda como para ciertos casos o reportes de casos en los que se ha intentado utilizar como parte de la terapia para mejorar el estado de salud de los pacientes. Y bueno, como de manera de resumen, podemos en aquellos pacientes que están a alto riesgo o incluso ya con un estadio inicial, un estadio 1, 2 o incluso un estadio 3, pues siempre tenemos que manejar al paciente y ver al paciente en todo su entorno y manejar al paciente para evitar las fallas multiorgánicas. Tenemos que individualizar al paciente con un buen manejo de fluidos, lo que había comentado Pablo sobre el estudio SMART, que se prefiere el uso de soluciones cristaloides versus las soluciones salinas. Considerar y evaluar siempre el estado hemodinámico del paciente, monitorear continuamente los flujos urinarios y los niveles de creatinina, aunque como ya vimos, estos no son lo primero que se observa para detectar tempranamente una lesión renal, pero siempre tenemos que estarlos monitoreando. La glucemia siempre las tenemos que mantener en metas para paciente crítico de 140 hasta 180. Evitar el uso de agentes nefrotóxicos cuando sea posible y considerar siempre las estrategias de ventilación bajo protección alveolar al paciente. Y cuando ya estamos en estadios de AKIN 2 o AKIN 3, pues tenemos que considerar ajustar los medicamentos por tasa de filtrado glomerular e incluso una terapia sustitutiva de inicio temprano en un estadio 2
en aquellos pacientes que, por ejemplo, no responden a un reto de furosemida, en donde pudiéramos hablar que ya existe alguna anomalía a nivel tubular que se pudieran beneficiar del uso temprano de la terapia sustitutiva de la función renal. Y en cuanto a la recuperación de la lesión renal aguda, solo sabemos que en cuanto a los pacientes que tienen esta infección, se recomienda darle un seguimiento en cuanto a la función renal de 2 a 3 meses posteriores al alta, que tiene una mortalidad que va desde el 35 al 80% en general para los pacientes que presentan estas alteraciones, y pues que hasta el 75 o 90% de los pacientes requieren terapia sustitutiva de la función renal. Entonces, pues sí es importante que podamos pues detectar a los pacientes en sus principales estadios y pues darles el tratamiento y el seguimiento adecuados. Y pues para esta presentación, estas fueron nuestras referencias, principalmente en cuanto a la lesión renal por COVID, y pues también se tomó de los consensos para las nuevas definiciones de la lesión renal aguda y sobre los comentarios acerca del uso de marcadores de lesión renal aguda eh, para las nuevas definiciones de esta patología. ¿Eso sería todo? Muy bien. Excelente revisión, la verdad. Lástima que no pusieron las bibliografías debajo de cada una de sus diapos, porque la verdad es que está muy buena la presentación. Pero este tipo de forma de presentar las referencias es como muy de chavos de pregrado. Entonces, acuérdense que en cada una de las diapos hay que colocar su bibliografía, y más si tomamos una imagen, ¿de acuerdo? Bueno, eso es solamente en cuanto a las características de las diapositivas. De verdad, excelente presentación. No sé si alguien tenga algo que comentar, o si no, yo me arranco con unos comentarios. Eh, Coincido contigo, Luis. Hicieron una muy buena revisión. Recordar que esta patología, bueno, esta complicación del COVID, la debemos de ver desde la entrada del paciente, desde triage, porque no sabemos si el paciente viene deshidratado, porque viene con una ansiedad, que días sin comer, deshidratación, si tiene diabetes. Recordar que el COVID hace sepsis y también nos da lesión renal. Entonces, y además de que es mal pronóstico, si vemos que el paciente lo conocemos y hace lesión renal por COVID, pues existe hasta más del 45% de los que fallecen, pues tienen lesión renal, ¿no? Y requieren, como comentan ellos, sustitución renal. Entonces, esa es uno de los datos de mal pronóstico si lo encontramos desde inicio, ¿no? Pero la verdad los felicito a los dos, se esforzaron. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que les quiera hacer? ¿No? No han contestado la pregunta de la doctora Domínguez. Uh-huh. Ella comenta que dice que ya se desconectó, no sé por qué, patrones moleculares asociados a No. los patógenos. Lo que pasa es que solo lo mencionamos como PAMPs y DAMPs, entonces eran los patrones Exacto. asociados a daño, y los otros son los Uh-huh. patrones de daño asociados a patógenos. Exactamente. Nada más era la aclaración de cuál era cuál. Exacto. Bueno, eso es en cuanto a la fisiopatología, ¿no? Sí, fue en la fisiopatología. Bien. Este tema tiene gran relevancia porque desgraciadamente es el principal predictor de mortalidad que existe en los pacientes con COVID. Aquellos pacientes que desarrollan lesión renal aguda en COVID tienen un riesgo mucho más elevado. No me acuerdo exactamente ahorita del riesgo de muerte comparado con aquellos pacientes que no desarrollan lesión renal aguda. Y es el predictor de más mal pronóstico que existe en COVID.
ni la tormenta de citocinas, ni el valor de corte de interleucina 6, ni el dímero D, ni las trombosis tienen tan mal pronóstico como la lesión renal aguda. Es por eso que es importante identificarlo. En cuanto a la cuestión de la hemodinamia, es muy importante comentar que nosotros tenemos que ser capaces de identificar qué es lo que está pasando con ese riñón, porque muchas veces, y la gran mayoría de las veces, tendemos a sobrecargar de líquido el riñón, y es un riñón que ya no va a responder a líquidos. Entonces es muy importante identificar el patrón hemodinámico. La famosa nefrosarca o renosarca de los pacientes con lesión renal aguda, que ya no importa qué cantidad de líquido les eches, ya no va a responder a líquidos, y lo que requiere más bien es optimizar el manejo hemodinámico, el uso de los diuréticos a grandes dosis, y si no es posible, pues, y si no mejora o no responde a diurético, no retrasar más la terapia de reemplazo renal. Hemos visto también en innumerables ocasiones, bueno, me tocó verlo en innumerables ocasiones estando en COVID, que los nefrólogos ya eh, catalogaban como un paciente no apto o no candidato a la hemodiálisis porque ya se encontraba con muy alto riesgo de mortalidad, derivado de las escalas de severidad de los pacientes críticos, ¿no? Entonces, no retrasar la terapia de reemplazo renal es muy importante, y sí impacta de manera positiva en el desenlace. Eh, Cuando nosotros tenemos estos pacientes que ya no responden a diurético, que ya no requieren mayor manejo con líquidos, y los metemos de manera oportuna a la terapia de reemplazo renal, si hay gran inestabilidad hemodinámica, a una terapia lenta, como bien dijeron, a la hemodiafiltración continua, este, tienen mejor pronóstico que aquellos que se retrasa la terapia de reemplazo, o en aquellos en los que se hace la hemodiálisis convencional. La hemodiafiltración continua, evidentemente, al ser una terapia que tiene menor impacto en la hemodinamia del paciente, pues tiene mejor pronóstico. Por otro lado, no olvidar, cuando nosotros tenemos un paciente que no está respondiendo bueno, que está haciendo lesión renal aguda, y queremos ver si va o no a responder a líquidos, y no tenemos la posibilidad de saber hemodinámicamente cómo está ese riñón. Si vamos a probar con cargas, no exceder más de 2 cargas, y la carga se calcula de acuerdo a los kilos de peso, no más de 3 a 4 mililitros por kilogramo de peso, porque si nosotros estamos con que probando una carga y le pasamos 500 mililitros de solución y después otros 500 y luego otros 750, eso ya no es una carga, ya estamos sobrecargando al paciente. Entonces, no exceder de 3 a 4 mililitros por kilogramo de peso como prueba o como carga de volumen para valorar si es un paciente que va o no a responder a líquidos. También es importante que en aquellos pacientes que tengan requerimientos de hemoderivados, cuando vayamos a pasar volumen, pues siempre se preferirá pasar volumen de calidad, como lo puede ser sangre o plasma fresco, en aquellos pacientes que tengan los requerimientos, sobre los cristaloides, por lo mismo, para evitar congestión, y porque es un volumen de mayor calidad que el que le puede dar un cristaloide, o incluso los coloides. Acuérdense que los coloides ya prácticamente los hemos dejado, esas cargas de los famosos gelatinas, bueno, esto ya no les tocó, pero el famoso Voluben, todos esos que antes utilizábamos con gran alegría en los pacientes críticos, ya no, ya prácticamente están en desuso, ¿no? Otra situación que, bueno, lo que comentaron en cuanto a la terapia de reemplazo con diálisis peritoneal, sí, hay poco, porque en realidad eh,
en todo el mundo la diálisis peritoneal es en proporción con la hemodiálisis es mucho menor. Aquí en México, por cuestiones económicas y quizás también algo de tradición, somos un país que dializa más que hemodializa a sus pacientes, ¿no? Y bueno, pues nosotros estamos un poco sesgados porque en el hospital hay muy poca diálisis peritoneal, ¿no? Y en agudo, pues no se usa. Sin embargo, la realidad es que también les puede ir bien, salvo la cuestión esta técnica de que en aquellos pacientes que requieran de cúbito prono es muy complicado el manejo de la diálisis peritoneal. No es que sea imposible, pero sí se convierte en algo muy complicado. Y el principal riesgo de la diálisis peritoneal, pues es las infecciones, ¿no? Son pacientes que, como ustedes bien lo saben, pues su sistema inmune está comprometido. Estamos utilizando fármacos que todavía lo pueden deteriorar aún más y que predisponen la aparición de infecciones. Y la diálisis peritoneal sí se asocia con más infecciones que la hemodiálisis. No, no es precisamente que sea mejor hemodiálisis que peritoneal, simplemente que es con la que hay más experiencia. Y, por ejemplo, a diferencia de la hemodiálisis como tal, la peritoneal pudiera tener las ventajas que nos brinda la terapia lenta, al ser justamente pues, una terapia no va a condicionar tanto daño hemodinámico por la conexión al circuito del, todos los cables de la máquina de hemodiálisis que incrementa el, mm, pues sí, el espacio vascular, pero nos genera una eh, disminución de las resistencias vasculares. Y esto condiciona pues, mayor riesgo de hipotensión. Entonces, ese fenómeno o ese factor que nosotros podemos ver en en la hemodiálisis, no así en las terapias lentas, no lo vemos en la diálisis peritoneal, porque en la diálisis peritoneal sí hay una caída de la presión arterial, pero es transitoria y no es tan marcada como cuando nosotros conectamos a alguien a la máquina de hemodiálisis. El riesgo, insisto, es el de las infecciones, pero es un riesgo que, bueno, se puede evitar manejándose adecuadamente. Entonces, en realidad, la ventaja que nos da la hemodiálisis sobre la peritoneal, pues es lo accesible que pudiera estar en un centro como el que nosotros tenemos y la ventaja de manejarlo a través del catéter vascular y no depender de o colocar un catéter percutáneo o de un cirujano que nos instale un catéter para diálisis peritoneal. Igual se pueden ultrafiltrar, igual se pueden depurar por la peritoneal y se puede manejar perfectamente con las diferentes concentraciones de las bolsas para diálisis peritoneal. ¿Qué otra cosa? Había algo más que les iba a comentar, pero ya se me olvidó. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo. Yo, Francisco. Venga, Paco, ¿qué pasó? Bueno, pues de lo que habíamos estado viendo últimamente, igual en COVID, pues de que muchos pacientitos que inician con la ventilación mecánica invasiva, pues posteriormente desarrollan lesión renal aguda y a veces pues no se les aborda en su totalidad. Y de las cosas pues que habíamos estado revisando, bueno, en cuanto a lo hemodinámico, dos cosas. Uno, lo de las presiones arteriales medias para pacientes específicos, me refiero, por ejemplo, en el contexto de sepsis, que, por ejemplo, habíamos visto que los pacientes en estado séptico, hipertensos crónicos,
cuando mantienes una presión arterial media entre 80 y 85, si bien no impacta en su mortalidad, pero sí pudiera tener algún beneficio en disminuir pues la necesidad de terapia de reemplazo renal. Como digo, en este subgrupo de pacientes y otro pues en los mayores de 75 años. Bueno, el primero lo leí del Sepsis-PAM y el otro del Ovation, de este subgrupo igual de pacientes ya grandes de 75 años que pues aunque sean a veces hipertensos crónicos, pues no se benefician tanto de elevar la presión arterial media, sino los objetivos normales de 65 o 70. Y lo otro, pues también cuando nosotros manejamos el ventilador, incluso hay un consenso de expertos, había postulado que pues no solamente es abogar por el pulmón y pues por cómo se consigue esta saturación, esta presión parcial de oxígeno, sino la forma en cómo se hace. Y a veces pues los pacientes se les maneja con un PIB elevado titulado pues principalmente a la distensibilidad pulmonar ¿cómo se llama? O a la driving pressure, pero pues se deja de lado algunas otras cosas como el impacto del PIB que tiene en el ventrículo derecho y pues esto principalmente también sobrecargando pues, la perfusión sistémica, ¿no? Generando congestión venosa, disminución de la presión perfusión renal y pues que esto también impacta en algunos pacientes y sobre todo también en esto que hemos visto últimamente, que las maniobras de reclutamiento pues tienen un gran impacto no solamente en el pulmón, sino también en la hemodinamia del riñón, solamente como comentarlo, porque pues sí, también manejar una lesión renal en el contexto de un paciente crítico, sea tenga o no tenga COVID, pues no solamente es manejar la principal causa, que es a veces la sepsis, sino también ver lo que comentaron mis compañeros, la hemodinamia y todos los fármacos que se utilizan en nuestros pacientes. Muy bien, Paco, sí, 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 es súper importante la cuestión hemodinámica en el contexto de lesión renal aguda y más en los que requieren de ventilación mecánica. Lo del PIB es bien importante, ¿no? ¿Recuerdan qué impacto tiene un centímetro de PIB sobre la presión arterial? ¿Alguien sabe? Yo creo que todos tienen ahí nada más su sesión de Zoom corriendo y nadie nos está poniendo atención. Según yo es de 20 milímetros de la Son, presión. son 10 milímetros, de 8 a 10, 10 Aquí milímetros de estamos, ¿eh? mercurio. Son de 8 a 10 milímetros de mercurio por cada centímetro de PIB que incrementas por arriba de ¿cuánto? De 5, ¿no? Por arriba de 10, muy bien, Elena. Por arriba de 10, nosotros, por arriba de 10 centímetros de PIB en el ventilador, cada incremento de un centímetro de PIB te va a tirar la presión entre 8 y 10 milímetros de mercurio, ¿no? Siempre hay que tenerlo presente. Obviamente son estimaciones, no son números absolutos, ¿no? Habrá quien le pegue más, habrá quien le pegue menos, pero es un aproximado. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Cuando tenemos pacientes con 16, 18 de PIB y y no alcanzamos sus presiones medias, bueno, pues un factor importante pues es el PIB, ¿no? No nada más son los fármacos sedantes, el relajante muscular, la misma sepsis, etcétera, ¿no? También el PIB, el impacto hemodinámico del PIB sobre los pacientes. Bien, ¿algún otro comentario? ¿Algo que quieran? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Hola, Doc. Bueno, Hola, había Angélica. leído acerca sobre el factor, bueno, el incremento de riesgo en múltiples regresiones logísticas que independiente de la progresión de la enfermedad, del estadio clínico, del soporte ventilatorio, pero el riesgo que se asocia el uso de fármacos que en etapas muy tempranas de los meses iniciales de la enfermedad, pues se utilizaron muchos fármacos los cuales pues ahorita sabemos que no tienen un efecto
pues ni de terapéutico ni profiláctico de ningún tipo, pero que estos eran los que incrementaban, o bueno, era el riesgo independiente que confería un mayor incremento en el pronóstico para una lesión renal dentro del cuadro de COVID, independiente del momento. Pero bueno, ahora me gustaría también saber, así como sé que es un poco controvertido, pero su opinión con respecto a, en este momento en que sabemos que ya hay un poquito más de límites en los fármacos que utilizamos y que tal vez también ya somos un poquito más mesurados en cuanto a la terapéutica y que limitamos un poquito más los fármacos solamente a lo que se requiere. ¿Seguiría usted confiriendo el mismo riesgo o cree que ahorita es propio de la enfermedad? No, sí, ese es un comentario súper importante, qué bueno que lo comentas. Eh, el, el tema, sí lo comentaron tanto Héctor como Pablo, es los fármacos que reciben los pacientes, pero es muy importante bueno, nos ubiquemos en el contexto de los pacientes que llegan a hacer lesión renal aguda, son pacientes que por lo general, pues ya llevan varios días, con la evolución de la enfermedad, ¿no? Quizá ya están en la fase de aclaramiento del virus y bueno, solamente están están en la fase de tormenta de citocinas, de la respuesta inmune desproporcionada, ¿no? Y es muy frecuente que sean pacientes que pues, ya llevaron manejo con 2 o 3 médicos afuera del hospital y pues evidentemente no mejoraron, terminaron en el hospital y todavía progresaron. Entonces, ya traen una carga muy importante de fármacos que pueden ser o pueden resultar nefrotóxicos, ¿no? Entonces, sí tiene un punto muy importante. Si nosotros pescamos a los pacientes desde un inicio, ya ahora sabemos que los primeros 5 o 7 días del COVID, si acaso les tendremos que dar un paracetamol, no más allá. Lo rudo viene aproximadamente entre el día 10, día 14, cuando ya empiezan los que se van a complicar, ya empiezan con franco deterioro respiratorio y ya es cuando tenemos que utilizar el esteroide. Por ejemplo, no es raro que nosotros veamos pacientes, sobre todo, bueno, a nivel privado nos ha tocado, que nos buscan pacientes que en el día 2 ya están con el uso del esteroide sin ninguna otra justificación, sin tener disminución de la saturación de oxígeno, sin tener disnea, sin absolutamente nada, pero ya están con su dexametasona, ¿no? Entonces, es muy importante, yo creo que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta y consideremos la carga de fármacos que previamente ya tienen los pacientes. Entonces, sí, esta carga previa, todo este uso de medicamentos previos influyen e impactan. El momento actual en el cual ya solamente tenemos o podemos basar el manejo del COVID con 4 o 5 fármacos, no más allá de eso, yo creo que sí también debe de tener, no lo conozco, pero sí debe tener un impacto para disminuir el riesgo de lesión renal aguda. Los antimicrobianos no tienen ninguna indicación, a no ser que tengas una evidencia de sobreinfección bacteriana. Los AINES, pues se prefiere no utilizarlos, ¿no? Utilizamos paracetamol y tratamos de dejar de lado todos los demás AINES. Yo creo que el evitar esos fármacos de alguna manera sí tiene que impactar de manera positiva para disminuir el riesgo de lesión renal aguda. Y solamente utilizar aquellos fármacos que realmente está probada o su eficacia o que han demostrado tener algún efecto benéfico en la evolución de los pacientes con COVID severo, ¿no? Sí, Doc, muchas gracias, sí, de acuerdo. Justo lo que siempre hemos dicho, como menos es más, ¿no? Sí, de acuerdísimo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Tengo una pregunta.
Hemos tenido varios pacientes post-transplantados, entonces quería preguntarle que qué tanto el tema que ahorita estamos viendo con Héctor y Pablito afecta aún más el daño renal que pues ya tenían los pacientes post-transplantados, y a eso sumarle el hecho de que les quitamos los inmunosupresores siempre a todos porque únicamente les dejamos la dexametasona. No me quedó muy clara la pregunta. En los pacientes post-transplantados, ¿qué tanto impacta el hecho de quitar los inmunosupresores? Exacto, y aparte de eso, a quitarle el tema de los inmunosupresores, pues le aumentamos que tiene el tema del COVID. ¿Qué tanto al final termina siendo el daño como tal el COVID o el hecho de suspenderle los inmunosupresores? Híjole, aquí es un tema muy complicado, este, Debemos, porque, sí, doctora. no es que debemos de recordar que toda infección condiciona rechazo, que de por sí desde el primer momento en que un paciente se trasplanta, inicia un rechazo renal crónico y que al aumentar un proceso infeccioso como es el COVID, hacen rechazo y además los medicamentos inmunosupresores condicionan a que se agrave más el COVID. Ese es uno de los motivos. Pues está conectada Nadia con nosotros, que también está en trasplantes renal. No sé si ella nos podría apoyar, Sí, pero todo tiene que ver con la fisiopatología del rechazo. Y bueno, más que nada más la prednisona, también podemos usar en ellos la gamaglobulina. eh, Bueno, no sé si puedo comentar algo. sí, adelante, doctora. Digo, no soy nefróloga de trasplantes, eventualmente trabajamos con ellos, pero no hay como un consenso tal cual en COVID y trasplante. Lo que sí se ha visto es que generalmente el uso de inmunosupresión, por ejemplo, tacrolimus, mofetil, generalmente los renales tienen un triple esquema. Entonces, lo que se hace, como bien dijo la autora Escarella y comentó usted, es dejarlos únicamente con el esteroide. Eventualmente depende del día de la enfermedad, pero esto obedece pues a la viremia, ¿no? Y eventualmente el término que se maneja cuando un injerto falla es infusión del injerto. Para tener un diagnóstico de rechazo como tal, tendríamos que Biopsiar. tener una biopsia, lo cual en el contexto de un paciente en COVID es muy complejo, ¿no? Pero pues sí lo manejamos como disfunción del injerto y pues prácticamente se maneja como CADIGO, ¿no? Eventualmente así. Y entonces, tumbarle la inmunosupresión obedece a qué tanto daño pulmonar o no tiene el paciente. Lo que no le quitamos es el esteroide, que generalmente lo cubrimos pues con Dexa, ¿no? Eventualmente sí, depende en qué día de la enfermedad vaya. Pero bueno, esto obedece como a la histopatología que ya comentaron de la lesión renal, porque el nuevo injerto se comporta eventualmente ya como un riñón funcional de nuevo, ¿no? Para tener pues el diagnóstico de un rechazo, pues insisto, se necesitaría una biopsia y pues sí, se maneja el término disfunción del injerto. El tacrolimus per se puede ser y puede perpetuar, de hecho, el daño renal en un paciente que hace una disfunción del injerto. Por eso se piden niveles. Entonces, sí, no a todos los pacientes. Por ejemplo, no es lo mismo ver un paciente que esté trasplantado, que tiene buenos niveles de inmunosupresión, que eventualmente tiene una lesión pulmonar por COVID que se comporte leve. A ese paciente pues no le quitamos de entrada pues el triple esquema, ¿no? Más bien monitorizamos y vemos cómo está la función pulmonar y eventualmente la función del injerto. Si hacen un daño moderado a severo, que es cuando generalmente se hospitaliza un paciente, pues ahí sí se queda generalmente con el esteroide, que insisto, no hay como guías del manejo del paciente trasplantado con COVID, pero es lo que se ha visto, ¿no? Que los pacientes con disfunción del injerto, realmente dependiendo del día de la enfermedad y pues del tipo de lesión y del de grado de lesión y si hacen disfunción o no del injerto, realmente primero el primer objetivo es salvar la vida, luego la función del injerto y luego todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso, eventualmente con Julio, por ejemplo, que lo tuvimos, realmente venía con un daño pulmonar muy extenso y no tuvo disfunción del injerto per se al inicio. De hecho,
eventualmente cuando lo pasamos a la terapia se le suspendió la inmunosupresión desde que estuvo en triage por eso, ¿no? Porque obedeciendo a que tenía un requerimiento de oxígeno, a la lesión pulmonar y demás, eventualmente con el esteroide, el riñón inmunogénicamente como que puede responder, no hace generalmente un rechazo. De hecho, hay estudios como en otros países, generalmente no tanto en México, que a veces se puede quedar el paciente sin inmunosupresión por la adaptación inmunológica, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema. Y sí, o sea, eventualmente el tacrolimus con una disfunción del injerto puede perpetuar incluso la lesión renal, ¿no? Que es de los medicamentos más utilizados. Entonces es todo un tema, pero pues sí vale la pena pues reconocer el momento de la enfermedad de estos pacientes y por qué se les quita la inmunosupresión obedeciendo a qué, ¿no? Que primero es la función pulmonar, el riesgo que tiene depletar todo, ¿no? Por ejemplo, el ácido micofenólico, sus efectos secundarios que pueden incluso depletar más las líneas celulares blancas, ¿no? Entonces, pues son pacientes que inmunológicamente están comprometidos, ¿no? Entonces a esto obedece tumbarles dos inmunosupresores, dejarlos únicamente con esteroide, pues, ¿no? Bien, yo sí creo, en realidad no hay como mucho escrito, pero yo sí creo que efectivamente los inhibidores de calcineurina eh, te, te generan, cuando los suspendes así de súbito, todavía tienes un periodo de días en los cuales todavía vas a tener el efecto del fármaco, justamente por los, por sus, bueno, por su vida media, ¿no? Entonces, cuando tú suspendes estos fármacos de golpe, a mí, en lo particular, sí me da la impresión de que existe mayor riesgo de deterioro de la función renal, pero no se da inmediatamente que lo suspendas, sino se da aproximadamente 3 o 4 días después de que lo suspendes, ¿no? Cuando los niveles de los que hablaba la doctora Nadia se van perdiendo. Yo creo que es una decisión muy complicada, pero sí me parece que es adecuado retirar el micofenolato. El inhibidor de calcineurina tengo mis dudas. Y por otro lado, justamente de este tema platicábamos con Gandhi, el residente de nefrología, que está llevando a cabo un protocolo de la mano con el que estamos llevando nosotros de los anticuerpos sobre el riesgo que tienen de desarrollar, o más bien de no desarrollar inmunidad ante la vacuna los pacientes post-trasplantados de riñón que están en terapia inmunosupresora. Y justamente lo que él ha notado, y al menos lo que ha visto y lo que originó su estudio, es que en realidad hay pocos pacientes post-trasplantados que ingresan al área de hospitalización COVID, ¿no? Y si nosotros empezamos a revisar los archivos de todos los pacientes hospitalizados que hemos tenido, sí hemos tenido varios pacientes post-trasplantados renales, pero en realidad son pocos para el número de pacientes que maneja el hospital de trasplante. El histórico de los trasplantes renales del 20 de noviembre, al menos hasta antes de la pandemia, rondaba sobre los 250 pacientes, según lo que habíamos platicado con Gandhi. Y no tengo el dato exacto, pero no debe haber más de 10, 15 pacientes que se hayan hospitalizado por ¿cómo se llama? Por COVID o en área COVID de estos pacientes, ¿no? Entonces, también de alguna forma, y debe tener cierta lógica, guardar cierta relación con lo mismo que ocurre con los pacientes con enfermedades reumatológicas, ¿no? Que a final de cuentas no les va tan mal, a pesar de lo que uno pudiera pensar, justamente porque la respuesta inflamatoria se ve inhibida por el uso de los fármacos que tienen de manera crónica. Entonces, al tener inhibida su respuesta inflamatoria, que es lo que a final de cuentas mata al paciente con COVID, quizá el pronóstico en ellos no sea tan malo. Es una mera observación, pero
parece que por ahí, de esto sí hay varios reportes en los pacientes que utilizan inmunosupresores en enfermedades reumatológicas, que el pronóstico parece ser mejor porque justamente estamos inhibiendo la respuesta inflamatoria con los fármacos que están utilizando de manera crónica. Y al infectar de COVID, pues la respuesta inflamatoria no se ve tan afectada porque pues ya tienen su inmunosupresión crónica, ¿no? Habrá que buscar más revisiones y esperar a ver qué es lo que nos puede reportar este chavo, Gandhi, cuando termine su protocolo. Pero bueno, eso es lo que yo pudiera aportar en respecto a eso, ¿no? ¿Alguien más tiene algo que Muchas comentar? gracias, doctor. Bueno, pues si no, pues aquí le dejamos. Es un tema que da para mucho, pero ya es tarde, hay que descansar. Pues nos vemos el día de mañana. Gracias, Pablo. Gracias, Héctor. Bueno, Buenas gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches.